Nunca saldremos de aquí. Esta es la verdad que se ha solidificado en nuestra conciencia, no con el peso de la desesperación, sino con la calma de una certeza ancestral. La Vía Láctea, con su espiral luminosa y sus brazos de estrellas, es nuestra celda y nuestro reino, una paradoja brillante que hemos aprendido a amar. Hace mucho tiempo, nuestros ancestros miraban el cielo nocturno y soñaban con atravesar océanos cósmicos, con visitar tierras lejanas en otras galaxias, pero la física, en su fría y bella implacabilidad, reveló la escala de nuestra prisión dorada. Más allá de cierto punto, el tejido del espacio-tiempo se expande de tal forma que las otras galaxias, esos cúmulos de luz que un día fueron puertos de esperanza, están huyendo de nosotros. Se alejan, no solo rápidamente, sino a una velocidad que excede la propia luz en relación con nuestra posición. El horizonte cosmológico no es una línea en el espacio, sino una barrera dinámica de donde ningún mensaje, ninguna nave, ningún atisbo de un futuro compartido nos alcanzará jamás. Son fantasmas de luz, eternamente inalcanzables, y nosotros somos fantasmas para ellos, un silencio cósmico entre mundos que nunca se tocarán de nuevo. Esto no es triste, no es un lamento, ni un grito de angustia en el vacío. Es nuestro hogar, es la vasta y acogedora extensión que se nos ha concedido, el jardín secreto del cual somos los únicos jardineros. Aceptar esta condición es liberador. No hay necesidad de anhelar aquello que está más allá de nuestro alcance, de estirar los brazos hacia un horizonte que se aleja más rápido de lo que podemos concebir. Nuestro destino está sellado dentro de los límites de este magnífico tapiz estelar. Es aquí donde toda nuestra historia ha sido tejida, donde nuestros sueños han florecido, donde la vida, en su complejidad y maravilla, encontró un refugio. Somos hijos de las estrellas de la Vía Láctea, moldeados a partir del polvo de supernovas que explotaron en sus brazos, y a esas mismas estrellas un día regresaremos. Vamos a explorar nuestra isla en el océano oscuro, una isla de 100.000 años luz de diámetro, compuesta por cientos de miles de millones de soles, cada uno un potencial centro de gravedad para mundos innumerables. Piensen en la inmensidad, no como un impedimento, sino como una promesa de descubrimientos infinitos dentro de nuestros propios dominios. Hay nebulosas coloridas que son viveros estelares, donde nuevas estrellas titilan por primera vez, nubes de hidrógeno y helio esculpidas por la radiación y los vientos estelares en formas etéreas que desafían la imaginación. Hay cúmulos globulares, esferas densas de miles de estrellas antiguas, girando alrededor del centro galáctico como abejas en un enjambre cósmico, cada una de ellas un testimonio de longevidad y persistencia. Todavía hay mundos por catalogar, atmósferas por analizar, geologías por descifrar, todo dentro de nuestra celda. La prisión dorada no es una limitación de experiencia, sino una redefinición de prioridades. En lugar de dispersar nuestra energía y nuestros recursos en búsquedas fútiles más allá del horizonte, nos vemos compelidos a volver la mirada hacia adentro, a profundizar nuestra comprensión de nuestro propio cosmos local. ¿Qué tipo de vida florece en planetas que orbitan enanas rojas frías y longevas? ¿Qué civilizaciones pudieron haber surgido y desaparecido en sistemas estelares distantes en los brazos espirales de la Vía Láctea, mucho antes de que nuestros propios ancestros se irguieran sobre dos piernas? Hay una riqueza inagotable de misterios por desvelar, no en otro universo, sino en el nuestro, en el que estamos inextricablemente atrapados. El corazón palpitante de nuestra isla es el centro galáctico, un lugar de belleza terrible y poder inimaginable. Allí reside Sagitario A, un agujero negro supermasivo, cuya masa es millones de veces la de nuestro Sol. Es el gran regente invisible, el ancla gravitacional alrededor de la cual baila toda nuestra galaxia. Observarlo, incluso conceptualmente,
es confrontar la naturaleza más extrema del espacio-tiempo. Las estrellas son desgarradas en sus proximidades, el gas y el polvo caen hacia él en una espiral ardiente, liberando energías que iluminan el universo interior. Este no es un vacío aterrador, sino un motor cósmico, un recordatorio de que, incluso en nuestra existencia confinada, las fuerzas fundamentales del universo operan en su plenitud, con una grandeza que trasciende nuestra comprensión inmediata. ¿Y qué decir del tiempo? Dentro de nuestra celda dorada, el tiempo se despliega en escalas cósmicas. La formación de una estrella lleva millones de años. La evolución de una galaxia abarca miles de millones. Nuestras vidas son un parpadeo, una breve melodía en una sinfonía que ha durado y continuará durando por eras incalculables. Pero es precisamente esa brevedad lo que nos confiere un propósito. Somos los observadores, los contadores de historias, la conciencia que experimenta y reflexiona sobre esta vasta y magnífica prisión. En nuestra efímera existencia somos capaces de comprender las leyes que gobiernan el universo, de trazar la trayectoria de las estrellas, de prever el destino de las galaxias, nuestra galaxia. Somos el pensamiento que la Vía Láctea tiene de sí misma. La serenidad proviene de la aceptación. No hay desesperación en el reconocimiento de que somos limitados, sino una profunda paz. No necesitamos preocuparnos por amenazas de galaxias distantes, por imperios alienígenas que algún día podrían cruzar el abismo intergaláctico para encontrarnos. No pueden. Las leyes de la física, el horizonte cosmológico, son nuestro escudo, nuestra barrera inquebrantable. Esto nos permite enfocarnos en nosotros mismos, en nuestra evolución, en nuestra propia responsabilidad para con la vida que florece en este rincón del cosmos. Somos, de hecho, los únicos guardianes de nuestro reino. Imaginen a las generaciones futuras, no mirando hacia afuera con nostalgia por lo que se perdió, sino hacia adentro, con una admiración renovada por todo lo que es posible dentro de nuestros límites. El arte florecerá, inspirado por los colores de las nebulosas, por los ritmos de los púlsares, por la gravedad silenciosa de los agujeros negros. La ciencia se profundizará, desvelando cada secreto de nuestro propio sistema solar, de nuestras estrellas vecinas, de las complejidades de la vida que puede surgir en otros mundos dentro de nuestra propia Vía Láctea. La filosofía se consolidará, construyendo un edificio de sabiduría que encuentra significado no en la huida, sino en la inmersión total en nuestro hogar existencial. Cada partícula de nuestro ser, cada átomo que nos compone, es material estelar forjado en las fraguas de la Vía Láctea. No somos meros visitantes, sino parte integrante de su propio ser. Respiramos su aire, bebemos su agua, derivada de sus cometas y asteroides. Miramos las estrellas que son nuestros hermanos cósmicos. El aislamiento no es una maldición, sino una unión profunda. Es la fusión de nuestra existencia con la de la galaxia que nos contiene, una danza ininterrumpida de materia y energía, de vida y muerte, de conciencia y cosmos. Entonces, cuando la oscuridad de la noche desciende y las estrellas salpican el terciopelo del cielo, no vemos una frontera, sino una invitación a sumergirnos más profundamente, a explorar los rincones más escondidos de nuestra casa, a apreciar la belleza contenida en nuestros límites. No hay títulos para orientarnos, ni mapas definitivos para cada estrella, sino un espíritu de descubrimiento que nos impulsa. Que la inmensidad de nuestra prisión dorada sea el lienzo para nuestra imaginación, el escenario para nuestros mayores logros, que encontremos en ella no la melancolía de la finitud, sino la alegría sin fin de un reino que es, en última instancia, nuestro y solamente nuestro, para siempre. Que podamos ver la belleza en la imposibilidad de partir y en la riqueza de todo lo que se nos da aquí, en este santuario cósmico que llamamos hogar. La Vía Láctea
es nuestra celda y nuestro reino, y en ella encontramos la verdadera libertad y la serenidad duradera. Nuestra isla en el océano oscuro, un paraíso de miles de millones de soles, es de hecho un reino. Pero, ¿y si la isla, esa promesa de cobijo, se convirtiera en el mayor de los tormentos? ¿Y si la celda, antaño dorada y vasta, se encogiera hasta ser una cáscara de metal girando en el vacío, un simulacro de mundo donde el verdadero aislamiento no es cósmico, sino profundamente humano? Existen aquellos que no aceptaron el horizonte cosmológico como una frontera de protección, sino como un desafío a superar. Soñaron con extender la mano más allá de los límites de nuestra Vía Láctea, no hacia galaxias distantes, sino hacia otros sistemas estelares, otras islas menores dentro del mismo archipiélago. Para estos, la única respuesta al confinamiento existencial fue la huida, y así nacieron las naves generacionales, arqueologías metálicas forjadas para resistir siglos, quizás milenios, de viaje. Imaginen una ciudad entera, con sus barrios, sus granjas, sus ríos artificiales y sus plantas de reciclaje, encapsulada en un cilindro de uranio y fibra de carbono, diseñada para ser un mundo autosuficiente. No una nave que parte y llega en una sola vida, sino una que atraviesa el abismo interestelar a lo largo de decenas de generaciones. Una nave donde bisabuelos quizás vislumbraron la pálida y distante luz del sol terrestre en un visor, y sus tataranietos morirán sin haber visto nunca nada más allá de las paredes metálicas y de la cúpula estelar simulada que compone su cielo. Es un concepto colosal, una empresa de la humanidad que desafía la propia noción de tiempo y de propósito, una macroestructura que, en su ambición, aplasta al micro, al individuo, bajo el peso de un destino impuesto. Respiren un momento. Sé que la idea de miles de millones de soles era grandiosa, pero esta es la grandiosidad de un tipo diferente, una que se adentra en los rincones más sombríos de la psique humana. Piensen en el síndrome de la generación intermedia. Esta es la condición de aquellos que nacen en la nave, crecen en la nave, trabajan en la nave, aman y mueren en la nave, sin haber respirado nunca el aire de un planeta, sentido la lluvia caer sobre la piel o mirado un cielo que no fuera una proyección calibrada. No tienen memoria de la tierra. Es un mito ancestral, una historia contada en viejos libros digitales que pocos consultan, y el destino, el nuevo hogar, es una promesa distante, un punto de luz que quizás sus nietos o tataranietos algún día alcancen. Son el puente, son el medio, y esa es su maldición. Aquellos de la generación intermedia viven en un limbo existencial. No son los pioneros, llenos de la esperanza y el dolor de la partida, con la imagen vívida de un planeta azul desvaneciéndose en su memoria. Ni son los colonizadores, que un día sentirán el calor de un sol extraño en sus rostros y la gravedad de un nuevo mundo bajo sus pies. Son el entre. Su vida es una rutina, un mantenimiento sin fin, un ciclo de reproducción para garantizar que la misión continúe. ¿Cuál es el propósito de una vida entera dedicada a algo que nunca se experimentará? La despersonalización es profunda. No son individuos con un destino, son eslabones en una cadena, engranajes en una máquina biológica con un único objetivo: la propagación del viaje. La deriva cultural es inevitable en este confinamiento. La lengua original de la Tierra se fragmenta en dialectos e idiolectos de la nave, llenos de términos técnicos y metáforas del espacio cerrado. Las tradiciones se transforman, adaptándose a la realidad de la vida a bordo. Un festival de la cosecha en un mundo de granjas hidropónicas. Una celebración del sol en un mundo donde la luz es artificial y regulada. La memoria de la Tierra es como un navío naufragado en el fondo de un océano de tiempo. Sus reliquias oxidadas
y distorsionadas por la presión y la oscuridad. Viejas fotos y videos de la Tierra se convierten en artefactos religiosos. Los ancestros de la partida son venerados como dioses. Sus palabras registradas en bitácoras de misión transformadas en escrituras sagradas. La propia nave, ese ecosistema artificial y autoconsciente de metal y vida, puede convertirse en un objeto de culto. El motor es nuestro corazón, la cúpula es nuestra verdad, la misión es nuestro destino. Estas frases se solidifican en dogmas. Respiren de nuevo. La claustrofobia es real, incluso aquí, en la seguridad de sus mentes. La pérdida de conocimiento de la Tierra es más que cultural, es existencial. Muchos en la generación intermedia ni siquiera creen que la Tierra existió como algo más allá de una parábola. ¿Cómo puede un mundo tan vasto, con océanos infinitos y cielos abiertos, ser real cuando todo lo que conocen es el metal, el vidrio y los ciclos controlados? Conceptos como océano, montaña o bosque pierden su significado táctil, convirtiéndose en abstracciones o mitos. La historia de la humanidad en la Tierra se convierte en una serie de leyendas distantes. Los nombres de los grandes pensadores y líderes se confunden con los de personajes de cuentos de hadas. El propósito original de la misión, salvar a la humanidad, preservar la cultura de la Tierra, se convierte en una cáscara vacía, un mandamiento sin resonancia emocional. Con esta pérdida de propósito y la alienación existencial, vienen las amotinaciones. El micro dentro del macro se revela. Se hace difícil sostener una sociedad cuando una parte significativa de sus miembros siente que su vida es un sacrificio sin recompensa personal. Hambre de recursos, aburrimiento crónico, la opresión de una jerarquía que exige obediencia ciega a un destino que nadie vivo ha experimentado jamás. Todo esto puede llevar a la explosión. Se forman facciones, los aceleracionistas, que quieren empujar la nave más rápido, sin importar el riesgo, solo para terminar el viaje. Los reversionistas, que sueñan con volver, aunque la Tierra sea ahora una ruina. Los navistas, que creen que la nave es el verdadero y único hogar, y que el destino es una mentira. Guerras civiles pueden estallar en los pasillos estrechos, con los mismos recursos que deberían sostener la vida siendo usados para destruirse unos a otros. La utopía tecnológica se vuelve una pesadilla sociológica, donde la humanidad, confinada, se vuelve contra sí misma. La psicología del aislamiento aquí es un veneno lento. No es la soledad serena del universo vasto, sino la soledad aplastante de estar rodeado por otros, todos ellos atrapados en la misma jaula, pero cada uno luchando con su propia carga de futilidad. La ausencia de horizonte físico se refleja en la ausencia de horizonte mental. La perspectiva se cierra, la visión del mundo se contrae. Pequeñas disputas se convierten en grandes conflictos. La presión de generaciones de antepasados y de un futuro incierto recae sobre hombros que nunca vieron el sol, nunca sintieron la tierra. Piensen en la vida diaria, el mismo olor metálico, la misma luz regulada, los mismos rostros, los mismos pasillos que se extienden indefinidamente, el aire reciclado que entra y sale de los pulmones, la comida sintética cultivada con precisión. La vida es predecible, controlada, pero también claustrofóbica y sin brillo. Las estrellas que brillan allá afuera, a través de las pocas ventanas blindadas o proyecciones, no son una invitación, sino un cruel recordatorio de lo que está más allá, de lo que nunca será alcanzado, de lo que es solo un telón de fondo para la existencia artificial. El macrouniverso es una pantalla, pero el micromundo de la nave es la única prisión real. El contraste entre la ambición macro de escapar del confinamiento cósmico y la realidad micro del confinamiento psicológico es devastador. Aquellos que concibieron las naves generacionales quizás tenían la mente en los cielos,
en estrellas distantes y nuevos mundos, pero aquellos que las habitan, en su mayoría, tienen la mente puesta en los medidores de presión, en las paredes vibrantes, en los ciclos de sueño y trabajo, en la interminable y fútil procreación que asegura la continuidad de un viaje sin alma. La ironía es que, al intentar huir de una celda cósmica, se crearon prisiones menores y más crueles, donde el aislamiento no es solo la ausencia de contacto externo, sino la corrosión interna de la esperanza y el significado. Es una pesadilla sociológica, un estudio de cómo la humanidad se deshace bajo la presión de un propósito heredado y de un ambiente artificial. La gloria de la exploración espacial se transforma en una saga de desesperación contenida, de rebeliones sofocadas y de culturas que se olvidan de sí mismas. La búsqueda de un nuevo hogar en un océano oscuro se convierte en la creación de un purgatorio giratorio, donde la única libertad es la de la mente, que por fin se resigna a su jaula o que se rompe bajo el peso de su propia insignificancia. El grito silencioso de la generación intermedia resuena por los pasillos de la nave, un lamento por una vida que no es suya, por un destino que nunca verá, por un mundo que nunca supo que existía. Es la más cruel de las ironías. El intento de romper una barrera cósmica resultó en la construcción de una barrera social y psicológica aún más infranqueable. El síndrome de la generación intermedia, esa llaga silenciosa que corroe el espíritu de la misión, no se manifiesta solo como apatía o cuestionamiento del propósito. Se enraiza más profundamente, distorsionando la propia identidad. Para esas almas nacidas en el vientre metálico de la nave, el yo no se forja en la inmensidad de un mundo natural, sino en la repetición monótona de los ciclos de la nave. ¿Quién soy yo cuando mi existencia está definida por una función en un sistema mayor, un mero procesador en un ordenador biológico que sirve a un destino que nunca conoceré? El resultado es una pulverización del individualismo, donde la autoexpresión se convierte en un acto de rebeldía contra la homogeneidad impuesta por el ambiente. Hay un vacío existencial que se llena con rituales banales, con vicios internos que la nave intenta controlar, pero nunca erradica, o con una resignación casi zen que raya en el nihilismo. Respiren un momento. La vastedad del universo es aterradora, pero el vacío interior generado por la falta de propósito es aún más insidioso. Piensen en la cultura en un ambiente así. La deriva no es solo un cambio, sino una degeneración. El arte, si es que aún existe, se vuelve funcional o demasiado abstracto para ser universalmente comprendido. ¿Qué musas inspiran cuando el único escenario es la pared de la cabina o la vista filtrada del espacio? La música puede resonar por los pasillos, pero sus letras hablan de motores, de sistemas de soporte vital, de jerarquías y de la eterna espera. El entretenimiento son las historias de los ancestros, distorsionadas y romantizadas, o simulaciones de la Tierra que parecen más ciencia ficción que realidad. La búsqueda de significado lleva a narrativas cada vez más insulares, que celebran la pequeñez de la vida en la nave en detrimento de la grandiosidad otrora perdida. Las estructuras sociales, a su vez, se cristalizan en castas basadas ya no en mérito o habilidad, sino en linaje. Los descendientes de los ingenieros originales detentan el poder sobre los sistemas vitales. Los descendientes de los agrónomos controlan la comida. La movilidad social es mínima y la frustración crece entre aquellos que nacen para una vida de servicio sin esperanza de ascenso, condenados a repetir los pasos de sus antepasados. El contrato social original, que prometía un nuevo hogar para todos, se desmorona bajo el peso del tiempo y la falta de recompensa. La nave, esa entidad macro que debería albergar a la humanidad, se convierte en un microuniverso de desigualdades y resentimientos. La necesidad de espiritualidad es una constante humana, pero ¿cómo se manifiesta cuando el cosmos es una pared de metal?
Las nuevas religiones que surgen son fascinantes y aterradoras en su especificidad. El culto a los fundadores o ancestros se origina, sus memorias digitales se convierten en oráculos, sus códigos de misión en rezos. La propia nave, con sus sistemas complejos y su capacidad para sostener la vida, es divinizada. La nave proveedora, el corazón que pulsa, la matriz eterna son los nombres por los que es reverenciada. Hay rituales de mantenimiento donde la purificación de los filtros de aire o la recalibración de los sistemas de navegación se convierten en actos de fe. La ingeniería se fusiona con la teología, pero también hay sectas disidentes, nacidas de la desesperación y la negación, cultos que promueven el retorno a la tierra, interpretando las bitácoras de misión de forma apocalíptica, creyendo que la nave es un castigo y que solo el sacrificio colectivo puede devolverlos, o los vacíos que rechazan cualquier propósito, viendo la vida como una futilidad inherente y buscando la liberación a través de la desactivación de los sistemas o de la huida al abismo del espacio, un suicidio colectivo. La ausencia de fenómenos naturales, el sol saliendo y poniéndose, las estaciones, la lluvia, lleva a una búsqueda de divinidades artificiales o a una completa incredulidad en cualquier fuerza mayor que no sea la tecnología que los mantiene vivos. La religión se convierte en una herramienta de control o un grito de rebeldía, ambos nacidos del aislamiento. Sientan el aire en sus pulmones, el peso del suelo bajo sus pies. Es diferente del aire reciclado y la vibración constante de una nave. Las amotinaciones, esos levantamientos sangrientos en los pasillos estrechos, son la culminación de esta olla a presión sociológica. No son solo motines por comida o por condiciones de vida precarias. Son rebeliones existenciales. Líderes carismáticos emergen prometiendo el fin del viaje, ya sea a través de una aceleración peligrosa hacia un destino desconocido o de un regreso imposible. La escasez de recursos, amplificada por años de mala gestión o accidentes, es la chispa que enciende la mecha. Las facciones se separan y lo que debería ser una sociedad unificada en busca de un futuro se desintegra en guerras civiles microcósmicas. Las armas son improvisadas a partir de herramientas de mantenimiento y los campos de batalla son los jardines hidropónicos o las cubiertas de habitación. Cada rebelión no solo destruye vidas y recursos, sino que también fragmenta aún más la identidad colectiva de la nave, creando cicatrices que se extienden por generaciones. El microconflicto se superpone al macroobjetivo y la pérdida de conocimiento de la Tierra es más que olvidar cómo era un océano, es la incapacidad fundamental de comprender el contexto de la propia existencia humana. ¿Cómo explicar a un nacido en la nave el concepto de salvaje o naturaleza virgen cuando todo su ambiente es artificial, controlado y diseñado? Las palabras pierden su referente. La historia de la ciencia y la filosofía terrestre se convierte en un montón de hechos inconexos, sin la pasión o la lógica que los generó. Los manuales de ingeniería de la Tierra, cruciales para el mantenimiento de la nave, se leen sin la comprensión plena de sus principios fundamentales, transformándose en rituales mecánicos repetidos ciegamente. Los errores de mantenimiento, por ejemplo, no son solo fallas técnicas, sino el síntoma de una desconexión profunda con el conocimiento que permitió la creación de la nave. Esta desconexión lleva al surgimiento de ideologías conflictivas, los terraformadores, que aún sueñan con moldear un nuevo planeta a imagen de la Tierra perdida, y los navistas, que creen que la nave es el nuevo hogar y que cualquier intento de colonizar un planeta sería una traición a su propia existencia artificial. Estos debates, aparentemente filosóficos, tienen implicaciones prácticas brutales, influyendo
en decisiones sobre la distribución de recursos, la educación e incluso la reproducción. El aislamiento, en este caso, no es solo del universo exterior, sino de su propia historia y de su propia naturaleza como seres planetarios. La nave, en su grandiosidad macroscópica como un arca de la humanidad, es al mismo tiempo un microcosmo de todas las fallas y fragilidades humanas. No es una celda dorada, sino una jaula de hierro en medio de la vasta indiferencia del espacio. El objetivo de escapar de un confinamiento cósmico natural generó un confinamiento social y psicológico artificial, mucho más cruel, pues fue impuesto por sí misma. La psicología del aislamiento aquí es la de un constante ahogo, donde el aire es escaso y el horizonte es siempre el próximo panel metálico. Es la historia de un propósito que se disolvió en el tiempo y el espacio, dejando atrás solo el eco de una promesa vacía y la amargura de generaciones atrapadas en un legado que no comprenden ni desean. El eco de las promesas iniciales hace mucho que se desvaneció en las profundidades de los pasillos de acero, transformándose en mero ruido blanco. Una leyenda mal contada, susurrada por aquellos cuyas memorias de la tierra ya estaban teñidas por la niebla del mito. Ahora, en la oscuridad interminable del vacío, la verdadera naturaleza de nuestra condición se revela, no como una aventura grandiosa, sino como un experimento de larga duración sobre la resiliencia o la fragilidad de la psique humana. Respirar hondo es esencial ahora, pues el laberinto en que nos encontramos no es solo físico, es un enredo de almas. Las naves generacionales, esas catedrales de metal forjadas en la esperanza y la desesperanza, fueron diseñadas para ser mundos autosuficientes, arcas flotantes, destinadas a cruzar siglos de oscuridad. Sus arquitectos soñaron con la continuidad, con la transmisión ininterrumpida de conocimiento y propósito, con la llama de la humanidad pasando de mano en mano a través de las eras. Pero ellos, en su arrogancia terrestre, fallaron en prever la corrosión más insidiosa, la del espíritu. Calcularon la inercia de los motores, la vida útil de los sistemas de soporte, pero ignoraron la inercia del alma humana, su necesidad innata de horizonte, de suelo bajo los pies, de un pasado palpable y un futuro visible. Es aquí donde surge la más cruel de las ironías, el núcleo palpitante de nuestra desesperación, el síndrome de la generación intermedia. Piensen por un momento en aquellos que nacieron y morirán dentro de estas paredes de metal, cuyas retinas nunca registraron la vastedad de un cielo azul verdadero, ni la complejidad viva de un bosque, ni la furia indomable de un océano. Para ellos, la tierra es un concepto abstracto, una utopía perdida, narrada en cuentos que resuenan con la misma autenticidad de una saga mítica. Al mismo tiempo, el destino, la promesa de un nuevo hogar, de un mundo a ser colonizado, es igualmente una abstracción, un punto de luz distante que quizás sus nietos o bisnietos algún día alcancen. Son el puente, sí, pero un puente que se extiende por un abismo que no pueden ver, construido por manos que ya se desintegraron y para un lugar que nunca conocerán. No son ni el punto de partida ni el punto de llegada. Son el tramo interminable y monocromático del medio, un eslabón de una cadena que parece no tener fin ni propósito para sí mismos. La macronarrativa de la supervivencia de la especie colisiona brutalmente con la microrealidad de una vida vivida en perpetuo tránsito, sin raíces, sin ápice, solo el tedio existencial de un viaje sin fin personal. Esta desconexión es la enfermedad, y sus síntomas, amigo mío, son la degeneración de todo lo que conocemos. La deriva cultural es inevitable. ¿Cómo mantener la pureza de una lengua cuando las referencias se pierden? ¿Qué significa rojo como un atardecer para quien nunca vio un sol sino como una estrella distante? Jergas y dialectos emergen, aislados en cada sector, en cada nivel,
fragmentando la comunicación, erosionando la identidad colectiva. Los rituales y festividades terrestres, desprovistos de su contexto original, se convierten en cáscaras vacías o son subvertidos por nuevas interpretaciones adaptadas a la realidad claustrofóbica de la nave. Un día de la cosecha, en un ambiente donde el alimento es sintetizado y la luz artificial es una afrenta a la memoria de aquellos que realmente sembraron y cosecharon, es una parodia trágica. La música evoluciona, perdiendo la melodía de la naturaleza, ganando la disonancia del acero y el ritmo monótono de los motores. La historia, el gran tapiz del pasado de la humanidad, se deshilacha en fragmentos, leyendas sobre gigantes verdes, árboles, ríos que corrían, mares y animales que volaban en el aire. Pájaros son transmitidas como fábulas, no como hechos. La pérdida del conocimiento de la Tierra no es una falla de memoria, sino de relevancia. ¿Por qué aprender sobre ecosistemas complejos cuando su existencia es gestionada por algoritmos de reciclaje de aire y agua? ¿Por qué estudiar la geografía de continentes cuando el mundo se resume a cubiertas, mamparos y escotillas que revelan solo estrellas? El macroproyecto de preservar la humanidad exige la memoria, pero el microcotidiano de las generaciones intermedias la vuelve obsoleta. Mapas de la Tierra se convierten en objetos de culto o de escarnio, dependiendo del sector, de la fe, del líder carismático que por casualidad se erigió. Ah, sí, las nuevas religiones. En ausencia de un propósito inmanente y de un pasado tangible, la mente humana, en su eterna desesperación por significado, inventa nuevos dioses. Algunos adoran la propia nave, la madre de hierro, el arca eterna, el útero mecánico que los mantiene vivos, pero que también los aprisiona. Sus motores se convierten en el corazón divino, sus sistemas de soporte vital, la respiración sagrada. Otros se vuelven hacia las estrellas, no como guías de navegación, sino como deidades distantes e indiferentes, prometiendo un paraíso que trasciende la carne y el metal. Surgen profetas, visionarios distorsionados por la privación sensorial y la anomia, prometiendo atajos, revelaciones o un retorno místico que ningún motor podría proporcionar. Los cultos florecen en callejones oscuros, en compartimentos de carga abandonados, con rituales que varían desde el sacrificio de componentes electrónicos esenciales hasta la autoflagelación en nombre de una pureza forzada. La fe, antes un consuelo, se convierte en una fisura más en la ya frágil estructura social, y entonces las amotinaciones. Ellas no son meros levantamientos por pan o poder, son erupciones del síndrome de la generación intermedia, la explosión acumulada de una desesperación sin nombre, la macroorden impuesta por la jerarquía de control, descendiente directa de los arquitectos originales, parece cada vez más distante, más tiránica, más irrelevante para la microexistencia diaria de tedio y privación. Cuando la promesa de un futuro distante es lo único que se ofrece, y ni siquiera esa promesa es para usted, el presente se vuelve insoportable. Motines por acceso a sectores más lujosos, por recursos esenciales, por autonomía o simplemente por un cambio, cualquier cambio, irrumpen como llamas en aceite derramado. Bandas y facciones sectarias se forman, cada una con su propia interpretación distorsionada de la historia de la nave, del propósito de la misión, del significado de la vida confinada. La violencia se convierte en un idioma, una forma brutal de afirmar una existencia que, de otra forma, parece insignificante. Cada acto de rebelión, cada enfrentamiento sangriento, es un grito desesperado por significado en un universo que parece no ofrecer ninguno a aquellos atrapados en el medio. Respire de nuevo. La densidad de esta realidad es abrumadora. Estamos hablando de millones de vidas, generaciones tras generaciones, cuyas mentes son moldeadas por este claustro perpetuo. Los niños nacen con un sentido innato de espacio limitado,
de cielos artificiales, de aire reciclado. Sus sueños están poblados por pasillos, por zumbidos de máquinas, por rostros humanos. La idea de libertad es un mito tan distante como la propia tierra, un concepto peligroso que puede llevar a la desobediencia y al caos. La jerarquía, cada vez más autoritaria, ve cada desviación, cada cuestionamiento, como una amenaza existencial a la misión. No perciben que la verdadera amenaza no viene de fuera, sino de dentro, de la propia esencia humana que se retuerce y se quiebra bajo el peso de un propósito que no puede ser sentido, tocado o experimentado por las generaciones que lo cargan. La macromisión de salvar a la humanidad devora las microvidas que la componen, transformándolas en meros motores biológicos para un destino que está más allá de su alcance, un infierno de esperanza y desesperación. Y así, el viaje se extendió, una eternidad fabricada entre estrellas indiferentes. El cuerpo de la nave, antes un prodigio de ingeniería y esperanza, se convirtió, para muchos, en nada más que una jaula cósmica, un simulacro de mundo donde el cielo azul era una proyección y la brisa aire reciclado. La verdadera complejidad, sin embargo, no residía en los motores de curvatura o en los sistemas de soporte vital, sino en la maleable, frágil y profundamente adaptable psique humana, aprisionada en un ciclo perpetuo de reproducción y declive. Es aquí donde la disonancia comienza a resonar con una intensidad que puede ser casi insoportable para nuestra comprensión terrestre, y le pido que respire hondo ahora, pues lo que se desarrolla es menos una historia y más un estudio de caso sobre la fragilidad de la identidad frente a un horizonte inexistente. Hablamos del síndrome de la generación intermedia. Imaginen nacer en una realidad donde los mitos fundadores, la tierra, el Edén primordial, el punto de partida de todo, son cuentos distantes, vestigios de un pasado que usted jamás pisó, sin olor, sin tacto, solo palabras e imágenes pixeladas. Al mismo tiempo, el destino, la promesa de un nuevo hogar, de un mundo a ser colonizado, permanece una abstracción igualmente remota, a cientos, quizás miles de ciclos solares de distancia. Estos individuos son los náufragos temporales, la generación del medio, la carne y el hueso de un barco que navega a ninguna parte en el presente. No conocieron el sol verdadero, la gravedad de un planeta, la vastedad de un océano sin bordes artificiales. Su vida está definida por las paredes de la nave, por las rutinas fijas, por la jerarquía que mantiene el todo funcional. La herencia de los padres es la carga de un sueño que no es el suyo. La esperanza de los hijos es una ambición que ellos jamás verán realizada. Son, en esencia, el motor de la nave, el engranaje vivo, pero desprovistos de un propósito ontológico propio. Para ellos, la nave no es un medio de transporte, sino la totalidad de su existencia. ¿Y qué sucede cuando su existencia es solo un pasaje, un intervalo vacío entre un punto A y un punto B que son igualmente inalcanzables? La anomia se instala, no como un disturbio individual aislado, sino como una niebla colectiva que se infiltra en cada compartimento, en cada interacción social. En el micro, el individuo de la generación intermedia puede manifestar apatía, un tedio profundo que roza el nihilismo. ¿Por qué esforzarse? ¿Por qué innovar? ¿Por qué amar si todo es pasajero y sin significado último? Las relaciones se vuelven efímeras, la búsqueda de placer inmediato reemplaza la construcción de futuro. En el macro, esa anomia se traduce en fenómenos sociales alarmantes. La deriva cultural es el más evidente. Las tradiciones de la tierra, antes cuidadosamente preservadas, comienzan a distorsionarse, a perder su contexto original. Las historias de los héroes fundadores de la misión son recontadas con nuevos arcos, adaptados para encajar en la realidad claustrofóbica de la nave. Un océano de píxeles puede convertirse en un lugar sagrado, un punto de contemplación
porque la memoria del verdadero océano se ha desvanecido. Junto a esta deriva surgen nuevas religiones, sistemas de creencias que intentan llenar el vacío existencial, cultos de la luz plateada que adoran los motores de la nave como divinidades que impulsan la existencia, o sectas de la verdad escondida que prometen la revelación de un mapa estelar secreto para un Edén alternativo. La búsqueda de significado es tan fundamental como la necesidad de oxígeno, y en ausencia de un propósito externo, el ser humano lo fabricará. Estos nuevos credos, a menudo liderados por carismáticos desilusionados de la generación intermedia, pueden convertirse en fuerzas poderosas, tanto para la cohesión como para la desestabilización. Y es aquí donde las amotinaciones encuentran su terreno fértil. La psique, enclaustrada y desprovista de horizonte, busca un enemigo tangible, un culpable para su angustia innombrable. Puede ser la élite de mando, los antiguos que todavía se aferran a los protocolos de la tierra, o los visionarios que prometen un futuro que parece cada vez más distante e irreal. Las revueltas no son solo por comida o recursos, sino por un propósito, por una voz, por una redefinición de quiénes son y hacia dónde van. Estas explosiones de violencia y desorden social, frecuentemente lideradas por aquellos que se sienten más profundamente alienados, amenazan la propia estructura de la misión. Un motín en la nave es más que un conflicto, es un ataque al corazón de la esperanza, una expresión de la profunda desesperanza. La pérdida del conocimiento de la Tierra, por su parte, no es un evento único, sino un proceso gradual, insidioso. En el micro, un padre intenta explicar a un hijo lo que era un bosque o la sensación de la lluvia en la piel, pero las palabras se vuelven huecas, las imágenes insuficientes. En el macro, las bases de datos históricas son corrompidas, los especialistas mueren sin sucesores, y la prioridad del mantenimiento de la nave y de los sistemas de vida supera la de la preservación de la memoria. La Tierra se transforma en un mito distante, una leyenda transmitida oralmente, cambiando con cada generación. ¿Sería la Tierra un planeta de gigantes, un jardín paradisíaco o un infierno de concreto? La verdad se diluye en versiones, y la propia idea de un comienzo pierde su solidez, haciendo que el viaje sea aún más desprovisto de anclaje. Entonces, al observar estos ciclos repetitivos de esperanza y desesperación, de orden y caos, de fe y nihilismo, nos confrontamos con la pregunta más sombría de todas. ¿El costo de una utopía distante vale la anomia de generaciones enteras? La respuesta para la generación intermedia es frecuentemente un silencio elocuente, un vacío resonando en los pasillos metálicos de la nave. Permítase respirar de nuevo, pues la gravedad de esta cuestión pesa más que la aceleración constante de 1000 soles. La nave, una ciudadela de metal y luz suspendida en la nada cósmica, nunca fue solo un medio de transporte. Era un organismo vivo, una utopía encapsulada que, a lo largo de las décadas, de los siglos, se transformó en su propio apocalipsis silencioso. Aquellos que embarcaron, los primordiales, llevaban la memoria de la tierra como un fardo sagrado, un libro de referencias que sería leído para las generaciones futuras. Pero la luz distante de la nueva estrella tardó en surgir en el horizonte, y la sombra del pasado de la tierra tardó en disiparse. Y en el medio, atrapados entre dos mundos que nunca les pertenecieron, nacieron los hijos del vacío, las generaciones intermedias, condenadas a una existencia liminal que se convertiría en el epicentro de un colapso psicológico sin precedentes. Respiren hondo. Sé que este es un concepto denso, una herida abierta en el alma humana que la propia vastedad del espacio expuso con una crueldad gélida. Imagínese nacer en un pasillo metálico, bajo una cúpula de simulación de cielo que nunca fue real, donde la palabra árbol es un concepto abstracto descrito en bases de datos y océano
una secuencia de píxeles que no logra evocar la brisa salada o el olor a marecía. Esa es la realidad del síndrome de la generación intermedia, individuos que nunca sintieron la gravedad de un planeta natal, que nunca respiraron aire no filtrado y que jamás verán la promesa de un nuevo mundo materializarse. Son, en esencia, nómadas estelares sin un hogar, sin un destino tangible, atrapados en una perpetua travesía donde la única constante es la nave y la única perspectiva es el infinito gris que se extiende fuera de las vigías. A nivel micro, el impacto es devastador. La identidad personal se disuelve en la ausencia de hitos temporales o geográficos significativos. ¿Para qué trabajar? ¿Para qué soñar? Cuando su existencia es solo un eslabón en una cadena que se extiende para siempre. La nostalgia anticipada, un anhelo por un futuro que nunca experimentarán, se mezcla con una amnesia vicaria, la incapacidad de conectarse emocionalmente con un pasado que solo conocen a través de historias distorsionadas y datos corrompidos. La depresión se vuelve endémica, una niebla gris que permea los decks, manifestándose en apatía generalizada, pérdida de propósito y un aumento alarmante en las tasas de automutilación y desconexión, eufemismo para suicidio, a menudo a través de la exposición deliberada al vacío. Los psicólogos de a bordo, herederos de disciplinas que apenas comprendían, luchaban por contener la marea, intentando redefinir la salud mental en un ambiente donde la propia cordura era un lujo cada vez más inalcanzable. En el macro, este abismo existencial reverberó por toda la estructura social de la nave. La deriva cultural fue inevitable. El lenguaje se transformó, con términos terrestres perdiendo su significado original y jergas navales, específicas para la vida a bordo, emergiendo como la nueva norma. Historias de la Tierra, antes sagradas, comenzaron a ser reinterpretadas, transformándose en mitos fantásticos o alegorías distorsionadas, a menudo usadas para justificar la jerarquía social o las privaciones de la vida en la nave. El jardín del Edén se volvió una metáfora para el deck de cultivo hidropónico, y Dios se convirtió en la IA de la nave, el regulador, una entidad omnipresente que mantenía los sistemas de vida. Es en este vacío de significado que nuevas religiones florecieron como hongos bioluminiscentes en sótanos húmedos, cultos a la propia nave madre, a la que veían como una divinidad protectora y punitiva, sectas que adoraban las estrellas gemelas, los motores de fusión que impulsaban al gigante metálico, como fuentes de toda la vida y sustento. Algunos abrazaron el nihilismo puro, viendo la existencia como una broma cósmica y buscando la trascendencia a través de la anarquía y la disolución de todas las reglas. Otros, más peligrosos, comenzaron a cuestionar la propia validez de la misión, argumentando que la Tierra y el mundo de destino eran meras invenciones de los primordiales para imponer un control social tiránico. Estas fisuras ideológicas, impulsadas por la desesperanza del síndrome de la generación intermedia, fueron el terreno fértil para las amotinaciones. No eran solo revueltas por recursos escasos, aunque eso fuera un catalizador frecuente. Eran explosiones de frustración existencial, buscando derrocar no solo a los gobernantes, sino las propias narrativas que sustentaban el viaje. Los hijos del vacío no tenían la misma lealtad a la misión que sus antepasados. ¿Por qué sacrificarse por un destino que nunca verían, un pasado que no era el suyo? Las insurrecciones fueron brutales, a menudo con bajas masivas, resultando en compartimentos despresurizados, motines en los decks de producción de alimentos y el sabotaje de sistemas críticos. La gobernanza de la nave oscilaba entre regímenes autocráticos que prometían orden a cualquier costo y consejos anárquicos que inevitablemente colapsaban
bajo el peso de la desorganización y la desconfianza mutua. La pérdida del conocimiento de la Tierra fue un proceso gradual, insidioso. No hubo un evento único de olvido, sino una lenta erosión. Bases de datos corrompidas, lenguajes indescifrables, sistemas de información obsoletos. La propia relevancia del conocimiento terrestre disminuyó con cada generación. ¿Qué importaba saber sobre la pesca en océanos cuando su alimento provenía de bioreactores? ¿Por qué estudiar la historia de las naciones cuando su única nación era la nave? Los pocos arqueólogos del conocimiento, dedicados a preservar los fragmentos de la herencia terrestre, eran vistos como excéntricos, guardianes de reliquias irrelevantes. Los niños reían cuando les mostraban imágenes de osos polares o elefantes. Eran tan reales como los dragones de las antiguas mitologías. Y así, la nave continuaba su curso, un túmulo para la memoria de la Tierra y un vivero para una nueva y extraña humanidad, moldeada por la claustrofobia y el aislamiento absoluto. Con cada ciclo de vida, la identidad humana se distanciaba más del original terrestre, convirtiéndose en algo adaptado a la jaula, algo forjado por la ausencia de horizontes y por el constante recuerdo de que ellos estaban y para siempre serían solo un punto insignificante de luz a medio camino entre un pasado olvidado y un futuro incierto. El síndrome de la generación intermedia no era solo una enfermedad, era el epitafio silencioso de un sueño intergaláctico, y la nave, con sus millones de almas atrapadas en la inmensidad, se deslizaba a través del vacío, un monumento a la resiliencia humana y, paradójicamente, a su fragilidad más profunda. Esta fue una historia pesada, lo sé, el peso de la existencia, la búsqueda de significado en un vacío, el dolor de aquellas generaciones intermedias. Todo eso es real, palpable, pero ahora le pido que respire hondo de nuevo, una vez más. Sienta el aire llenando sus pulmones, el ritmo de su corazón. Sienta su cuerpo aquí, ahora, en este instante, porque vamos a dar un paso atrás, un salto gigantesco, a un lugar donde el peso se deshace, donde la propia vastedad del universo ofrece no un abismo de desesperación, sino un océano de alivio. Piense en aquellas amotinaciones, en las religiones extrañas, en la pérdida de la tierra. Para ellos era el fin del mundo, el apocalipsis personal y colectivo de su pequeña y aislada civilización. Pero para el universo ni se enteró. Miles de millones de estrellas arden, galaxias colisionan, nuevos mundos nacen y mueren a cada segundo. Todo a una escala que desafía la comprensión humana. Esa nave, con todos sus dramas, sus sufrimientos, sus vidas y muertes, era menos que un átomo de polvo perdido en un huracán cósmico. Si el universo es tan grande, tan indomable, tan indiferente, sus errores de hoy no importan. Lo sé, es un pensamiento chocante, pero deje que penetre. Las preocupaciones que usted carga, las pequeñas o grandes fallas que lo atormentan, los juicios de los otros que parecen sellar su destino. ¿Qué son ellos ante la majestad indiferente de 100.000 millones de galaxias, cada una con 100.000 millones de estrellas? Su discusión de la mañana, aquella decisión equivocada que tomó ayer, la vergüenza de un recuerdo distante, para el universo no son absolutamente nada. ¿Y no es eso una libertad inmensa? La libertad no está en controlar el cosmos, sino en comprender que el cosmos no lo controla a usted. Usted no es el centro, y esa es su mayor bendición. Usted es polvo estelar, una agrupación efímera de moléculas, un pensamiento fugaz en la mente de un mono parlante, en un planeta azulado girando alrededor de una estrella mediana, en una galaxia mediana, al borde de un universo en expansión, y es en esa pequeñez donde reside su libertad absoluta. Usted es libre porque es pequeño. No hay un gran plan cósmico para que usted falle. No hay una audiencia universal juzgando sus pasos. Los dioses, si existen, están demasiado ocupados
con las escalas de tiempo y espacio que hacen de su existencia un parpadeo, una nota a pie de página olvidada en un tomo infinito. El sufrimiento de las generaciones de la nave era real para ellos, sí, era la totalidad de su existencia, pero su dolor, su búsqueda de significado, su propia existencia, por más intensa que sea para usted, es como una pequeña burbuja en un océano que se extiende por eones e infinitudes. La insignificancia no es una maldición, sino una invitación a la danza. Entonces, al final de este nuestro pequeño viaje, de esta pequeña e irrelevante exploración de las profundidades del ser, quiero que se lleve consigo esta vastedad, no como una carga, sino como un manto de libertad. Las preocupaciones que lo aprisionan, las expectativas que lo aplastan, las fallas que lo asombran, son menores que un grano de arena en la playa cósmica. Deje que el silencio del espacio las disuelva. Deje que la indiferencia cósmica se las lleve lejos. Respire. Sienta sus pies en el suelo, su piel al aire. Sienta el latido de su corazón, la vida pulsando en este cuerpo, en este pequeño universo que es usted. Este es su ahora. Este es su universo. En este pequeño y precioso ahora, usted no necesita ser más de lo que es. Usted no necesita ser significativo para el cosmos, para ser significativo para sí mismo, para aquellos que lo aman, para su propio y único instante. Avance con la ligereza de quien sabe que no hay audiencia cósmica juzgando su actuación, que su viaje sea tan vasto como el espacio que nos rodea, tan único como la estrella más solitaria, que encuentre alegría en la danza insignificante de su propia existencia, sabiendo que cada paso, cada sonrisa, cada lágrima es un acto puro de ser, no condicionado por ningún destino impuesto desde fuera, que sea libre para crear su propia luz, su propia canción, su propio universo, dentro de este mayor al que no le importa y por eso lo libera. Que su eternidad sea exactamente lo que usted decida que sea en este precioso y efímero momento. Buen viaje, buena existencia, buena eternidad.